La macro Perfiles se basa en la macro Beam, desarrollada por el empleado de Onshape, Neil Cook. Se ha traducido el letrero de diálogo de esta macro al español y además se ha incorporado una completa biblioteca de perfiles con más de 3000 tipos de perfiles. En primer lugar, se seleccionan las aristas sobre las que deseamos crear los perfiles. Se puede usar el manipulador en el área gráfica para definir la posición y el ángulo de los perfiles generados. Este manipulador es único, definiendo la posición y el ángulo común para todos los perfiles que se crean en esta operación. Los perfiles se pueden ubicar en 3 posiciones según los manipuladores lineales, a un lado, al otro lado o centrados. El nombre y la descripción de los perfiles creados, que se pueden ver en el listado de piezas, indicará la longitud de cada elemento. Se pueden unir automáticamente en Inglete todas las uniones entre perfiles. También se pueden seleccionar los vértices específicos que se desean unir a Inglete. Y los vértices específicos que se desean unir a tope. En este caso, además, un manipulador nos permite invertir el sentido de las uniones a tope definidas. Los perfiles creados también se pueden fusionar entre sí con un simple checkbox. En este caso, además, en el nombre y la descripción de las piezas creadas se indicará la longitud aproximada del elemento resultante. Si no se realiza la fusión de los perfiles, dicha longitud no será aproximada, sino la longitud exacta de cada uno de los perfiles creados. El nombre de los perfiles creados se puede personalizar también desde la macro. Esta macro crea una tabla personalizada denominada lista de cortes, en la que se puede ver la información relativa a los perfiles creados. Si se cambian las dimensiones del croquis, la longitud de los perfiles creados se actualizará, tanto en el nombre de los componentes del listado de piezas como en la tabla de la lista de cortes. Del mismo modo, cualquier cambio en la operación perfiles actualizará la información de la lista de cortes. Al ejecutar de nuevo este comando, se recuerda la información del último perfil utilizado. El comando perfiles también permite recortar los perfiles creados. Se pueden recortar los perfiles con planos o caras planas de otros elementos ya existentes. Lógicamente, la longitud de los perfiles se actualiza automáticamente tanto en el listado de piezas como en la tabla de lista de cortes. También se pueden recortar los sólidos por otros sólidos ya existentes, normalmente otros perfiles. En este caso, por defecto, los perfiles se recortan por medio de un corte recto, paralelo a las caras de los extremos del perfil. Pero también se puede activar la opción Uniones a tope, para que el recorte se ajuste a la geometría de las piezas con las que se recortan los perfiles. Por último, el comando perfiles también se puede utilizar con perfiles personalizados, en lugar de los perfiles de la biblioteca proporcionada por C2I. Además, puedes optimizar el uso de tus perfiles personalizados utilizando otras dos macros proporcionadas por C2I, etiqueta perfil y generador de perfiles. Consulta los vídeos de estas macros si quieres más información.
Esta macro se incluye en el programa OnSale C2I Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de OnSale.